Creo que no nada más el tener un equipo de última tecnología es suficiente como para garantizar que vamos a ejercer adecuadamente nuestra profesión. Creo que también el respaldo que te da una empresa o el respaldo que te da un equipo detrás de ese ultrasonido es muy importante. El respaldo técnico, el respaldo de entrenamiento, el respaldo de educación. Son muchos aspectos que complementan a ese equipo para que tú puedas sacarle todas sus ventajas o todos sus beneficios. Y creo que Premium Systems se ha caracterizado por eso, porque es una empresa que se preocupa no nada más por llevarte la mejor tecnología, sino de estar a tu lado y ayudarte cuando lo necesitas realmente. Hola, soy el doctor Víctor Rubio. Soy cirujano de mínima invasión en ginecología y soy Premium Doctor. Yo por eso siempre pensé en comprar un equipo Voluson. Son equipos de mucha calidad, son equipos que para mí son los que más calidad tienen y son los que más me van a ayudar a desarrollar mis habilidades, a desarrollar mis conocimientos y de poder tener mejor calidad en la atención con mis pacientes. Es por eso que siempre estuve seguro que Voluson me iba a dar esa capacidad de poder diferenciarme e inclusive ayudarme a ser cada día mejor. Mi equipo de ultrasonido Voluson me ha cambiado la forma en la que hago el diagnóstico con las pacientes. Muchas veces llegan pacientes con estudios de otros lados y cuando yo utilizo mi equipo soy capaz o me es muchísimo más fácil corroborar ese mismo diagnóstico o ofrecerle otro diagnóstico a la paciente con una nitidez, con una calidad de imagen que me da mucha confianza a la hora de yo estar compartiendo esto con las pacientes, hablándoles de su diagnóstico, de su pronóstico y de qué tratamiento es necesario. Repito, el éxito en el tratamiento de alguien, de una paciente, depende prácticamente en la mitad del diagnóstico. La diferencia entre usar o tener artículos de alta gama o de baja gama es exactamente lo mismo que operar a una paciente a lo mejor con instrumental súper especializado en algo o con un instrumental más genérico. Pudieran pensar que es lo mismo y que tienen los mismos resultados, pero el tener los aparatos o el instrumental o el equipo necesario y especializado va a hacer que nosotros tengamos ese plus, esa diferencia, ese extra que puede beneficiar a las pacientes. Uno de los consejos más importantes que yo puedo dar es la inversión en el consultorio, en tus equipos, en tu imagen, tu tecnología, sea lo primero que hagas, porque te va a dar mucho más ingresos que si no lo haces. Yo pienso que para poder avanzar, para poder crecer, para poder seguir actualizado, pues obviamente necesitas buenos equipos, invertir en buena tecnología, invertir en capacitaciones, en actualizaciones, y eso a su vez te va a ir diferenciando de los demás. La diferencia que yo he encontrado entre mi equipo anterior y el equipo nuevo, el equipo Voluson que tengo, es definitivamente la calidad de la imagen, la velocidad de la imagen son muchísimo mejores y me permite hacer el diagnóstico diferencial de cosas muy finas, de cosas muy especializadas, o bien hacer un diagnóstico diferente que el que tiene la paciente cuando llega al consultorio, tanto como explicarles y que ellas vean ahí en persona. Incluso las mismas pacientes te dicen: doctor, ¿qué es esa bolita? O sea, ellas mismas se dan cuenta de la diferencia de imagen que obtengo con estos equipos nuevos con la tecnología que estaba usando anteriormente. Hablando del tiempo que nosotros destinamos al estudio en la consulta, obviamente que con equipos ya un poco más antiguos, el tiempo se prolonga un poco más. ¿Por qué? Porque no son tan fluidos, no tienen tanta velocidad, pero además antes era a lo mejor impensable decir que podíamos hacer un diagnóstico de endometriosis ureteral o diagnóstico de endometriosis en uno de los ligamentos, y actualmente con la adquisición de equipos de nueva tecnología, de equipos nuevos, podemos hacer un diagnóstico en el caso de la endometriosis de muy alta calidad. Podemos saber exactamente dónde están esas lesiones, qué tamaño tienen esas lesiones, y esto también se traduce en mejores resultados quirúrgicos. Y esto, a su vez, disminuye el tiempo del estudio o del tiempo que nosotros tenemos que emplear en esa paciente para hacer un mapeo de endometriosis o un estudio por alguna otra enfermedad. Si regresamos hace 3 años, una de las cosas que a mí me daba temor era el poder solventar esta inversión que yo estaba haciendo. Y aparte estamos en pandemia, entonces yo decía, no sé si voy a poder con esta inversión. Pero ahora que lo veo, es una inversión que se ha pagado muy bien. Es una inversión que vale la pena y que me ha dado la oportunidad de atender a muchísimas más pacientes que si no hubiera salido de esa zona de confort en la que estaba y no me hubiera arriesgado a adquirir este equipo. De las oportunidades que yo tenía para hacer esta inversión, para hacer un cambio de equipo, siempre tenemos varias opciones, pero creo yo que la que yo tomé, que fue en aquel entonces tomar el equipo nuevo, creo que fue la mejor decisión, porque
este equipo sigue siendo súper actual después de 3 años que yo lo tengo. Es un equipo que me da muy buenos resultados, es un equipo que me brinda muchas comodidades, que me brinda muchas características que otros, que a lo mejor pudieran ser usados o que pudieran ser más antiguos, no pudieran tener. Esto me permite no tener que hacer una reinversión a corto plazo. Aparte, el servicio que yo he tenido con Premium Systems es excelente. Nunca me ha faltado apoyo por parte de Premium Systems. Una de las frases que más repiten las pacientes cuando ven el equipo que tengo en el consultorio es que en algunas ocasiones han acudido con algún otro especialista y que solo el hecho de ver el equipo y el consultorio de ese especialista puede determinar el nivel de confianza que tienen en esa persona. Hay veces que me dicen, doctor, es que el equipo que tiene el otro doctor es muy viejito y eso no me da confianza a mí. Entonces, algo tan sencillo como la percepción que tiene la paciente de nosotros puede estar influenciada por todo lo que nosotros tenemos en el consultorio, por nuestros equipos, por nuestras computadoras, por nuestra forma de vestir. En general, es algo que afecta o que puede afectar una decisión en una paciente o en un caso determinado. Con la aparición de la tecnología 3D, nosotros podemos hacer diagnósticos de, por ejemplo, la cavidad endometrial, de malformaciones uterinas, y una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que en mi caso, que uso unos lentes de realidad aumentada para mis cirugías, puedo estar viendo en tiempo real todos estos estudios, todas estas imágenes que me hacen un mapa mucho más fresco, que me refrescan toda esta memoria y poderle dar una cirugía o poder hacer una cirugía mucho más fina para la paciente que requiere ese tipo de ayuda. Esto creo que ha venido a cambiar mi práctica quirúrgica de una forma muy importante y sé que con el avance de la tecnología y con el avance de los equipos vamos a poder hacer mucho más cosas con todavía procedimientos menos invasivos para las pacientes. Otra de las tecnologías que utilizo mucho es la aplicación del Doppler. Esto para ver flujos en los ovarios o para ver lesiones de adenomiosis, por ejemplo. Esto me ha ayudado mucho porque el equipo tiene una fluidez muy buena a la hora de estar realizando el estudio. Me da un panorama muy amplio, no tengo que enfocarme en un espacio muy pequeño para que sea fluida la imagen. Entonces eso me permite tener una conversación con la paciente ahí en ese momento y que ella entienda qué es lo que está pasando con su enfermedad. Es algo mucho más gráfico, es algo que me permite facilitar la comunicación entre el médico y la paciente, y obviamente me da una imagen o una idea mucho más amplia de cómo pudiera estar el panorama quirúrgico. Esto es bien importante porque cuando tenemos un equipo que nos ofrece todas estas ventajas, nosotros nos vamos haciendo en la mente qué tan difícil o qué tan compleja puede ser una cirugía. Esto también nos permite ahorrar tiempos, planear mejor nuestras cirugías. Esto tiene una repercusión tanto económica como en tiempo, como en estrés, que no tengamos tanto estrés en ver qué es lo que me va a topar ahí en la cirugía. Y esto a la paciente se traduce como una confianza mucho más grande en el especialista que la está atendiendo. Una de las diferencias que yo encuentro muy interesante es en el diagnóstico de endometriosis. Hay dos grupos de especialistas que se inclinan más por un diagnóstico por resonancia magnética, que tiene sus indicaciones y tiene sus ventajas, pero en lo personal creo que una herramienta esencial en el diagnóstico de la endometriosis es el ultrasonido. El ultrasonido me permite a mí como cirujano estar viendo dónde están esas lesiones, hacer dinámico el estudio, y eso me permite darme una idea muy buena, con una probabilidad muy grande de que estemos acertando en el diagnóstico y de que estemos acertando en esas condiciones tan difíciles de la endometriosis para poder planear nuestra cirugía. El ultrasonido realizado por una persona experta y con un equipo adecuado puede incluso iguala el diagnóstico por resonancia magnética, que muchos pudieran pensar que la resonancia magnética no depende de un operador, pero realmente lo es. Depende de la persona que interprete ese estudio el que te dé un diagnóstico certero o no. Y como cirujano realmente creo necesario, imprescindible, que al menos esas pacientes tengan un mapeo por ultrasonido. En el caso lo hago yo mismo porque eso me da una idea muy buena de cómo voy a tener que hacer mi cirugía con esa paciente. Creo que no nada más el tener un equipo de última tecnología es suficiente como para garantizar que vamos a ejercer adecuadamente nuestra profesión. Creo que también el respaldo que te da una empresa o el respaldo que te da un equipo detrás de ese ultrasonido es muy importante. El respaldo técnico, el respaldo de entrenamiento, el respaldo de educación. Son muchos aspectos que complementan a ese equipo para que tú puedas sacarle todas sus ventajas o todos sus beneficios. Y creo que Premium Systems se ha caracterizado por eso, porque es una empresa que se preocupa no nada más por llevarte la mejor tecnología, sino de estar a tu lado
y ayudarte cuando lo necesitas realmente. Si necesitas alguna actualización, si necesitas algún cambio en una falla, en una reparación, en un soporte, en una limpieza de tu equipo, en todo esto, ellos están presentes y tienen muy claro que no solamente es poner un equipo en tu consultorio, sino darte una experiencia y una calidad en la atención médica. Ponerte realmente en el lugar de la paciente y pensar que debemos de ofrecerle mejor tecnología, mejores procedimientos, valernos de otras cosas que no se usaban antes para poder llegar más allá y poder ofrecer cada día más resultados y mejores resultados.